ustedes recuerdan, en la región del cuello se encuentra el origen del plexo que mueve a los miembros superiores. ¿Quién es? El plexo braquial. Bien, entonces hasta aquí estamos. Entonces podemos hacernos esta pregunta. Nos hacemos esta pregunta. ¿Podemos tomar el pulso arterial en la región del cuello? Claro que sí, podemos tomar el pulso arterial. La principal toma del pulso arterial se encuentra a nivel de la arteria carótida, en la región del cuello. Pero también podemos ver que a nivel del cuerpo humano, ustedes habían conocido otras zonas donde se puede tomar, todo lo que es el pulso arterial. ¿Dónde es? A nivel braquial. ¿Dónde es? A nivel radial. ¿Dónde es? ¿Recuerdan? A nivel femoral o inguinal. ¿Dónde es? A nivel popliteo. ¿Dónde es? A nivel del dorso del pie, con la arteria media, ¿no es cierto? O con la línea posterior a nivel del trazo retrocalcáneo retromandibular. ¿Ok? Eran zonas importantes donde uno podía tomar el pulso. Pero, ¿cuál es el detalle? Nosotros como cirujanos dentistas podemos tomar el pulso a nivel radial. Pero vamos a desvestir al paciente para tomarle en la zona inguinal. No. ¿Le vamos a decir que se retire los zapatos? No. Entonces a nivel radial podemos hacerlo. Pero ahora hay otra región donde también podemos hacerlo y es mucho más exacto. Este es a nivel cervical, a nivel de la región del cuello. Y ese se llama la toma del pulso carotídeo. Así como tomamos el pulso radial, ahora tomaremos el pulso carotídeo. Cuando lleguemos a la región de la cabeza, vamos a ver que existe otra zona donde podemos tomar el pulso, que es a nivel temporal, por delante y hacia arriba del pabellón auricular, a la arteria temporal superficial. Pero por lo pronto, vamos a ver entonces ahora a nivel cervical. ¿Ok? Entonces, ¿qué estructura vamos a ver hoy? Hoy veremos ligeramente, porque estos detalles, porque son cientos de detalles que vamos a ver a nivel óseo, a nivel de los elementos superficiales, a nivel de los elementos profundos. ¿Por qué? Todos los componentes que encontramos a nivel del cuello se encuentran localizados en figuras geométricas llamados triángulos del cuello. ¿Recuerdan la región abdominal? Estamos distribuidos en cuadrantes. Así es. Entonces, ahora en el cuello se encuentran distribuidos en triángulos. Vamos a conocer. El esqueleto cervical, ojo, el esqueleto de toda la zona cervical, también convoca elementos que pertenecen a la zona torácica y a la zona cefálica, es decir, a hueso de cráneo y cara. Entonces nosotros podemos decir que el conjunto firme óseo del cuello lo conforma el primer grupo vertebral, llamada las vértebras cervicales. Tenemos 7 vértebras cervicales, como estamos viendo acá. Ahí tenemos 7 vértebras cervicales, de las cuales la primera, llamada atlas, es la única que se articula con un hueso del cráneo llamado occipital, formando la articulación occipital-craniana. ¿Ya? No hay otro hueso de la columna que se articule con un hueso del cráneo. Pero no está sola la columna, sino que delante de ella, en plena línea media, vamos a encontrar el único huesecito que tiene la forma de una U abierta hacia atrás. A ese huesecito se le llama el hioides. Miren, ya estamos conociendo su base ósea. Pero también existe una estructura cartilaginosa. Acá está, que la forma o una estructura, el órgano encargado de la formación, llamado los cartílagos de la laringe. Y otra estructura cartilaginosa que se encuentra debajo del hioides y de la laringe, que viene siendo la tráquea cervical. Entonces, en la estructura ósea tenemos 7 huesos cervicales, parte principal de la columna vertebral. Tenemos un huesecito hacia adelante llamado hioides. Y de cartílagos tenemos a los cartílagos de la laringe, ojo, y tenemos a los
luego va por el borde inferior de la mandíbula, llega al ángulo mandibular góneo y aquí una línea imaginaria va hacia la apófisis mastoides y de la mastoide va por la línea curva occipital superior y llega a la protuberancia occipital externa. ¿Okay? Límite superior. Límite inferior, empieza con la horquilla esternal, cabalga por la cara superior de la clavícula, va por el borde superior de la escápula, luego tiene una línea punteada imaginaria que se dirige a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Límite inferior, por ambos lados. Al nosotros atacar el límite inferior, también debemos recordar que esta región del cuello tiene una línea media anterior y tiene una línea media posterior. La línea media anterior viene desde la sínfisis hacia la horquilla esternal y la línea media posterior viene desde la protuberancia occipital externa hacia la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. ¿Okay? Entonces ya tenemos límite superior, límite inferior y las líneas medias. Ahí están escritos por si acaso. Y esto le quiero entrar impreso para anotar. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Esta es la zona. ¿Ven qué bonito? Para hacerles recordar, hueso occipital del cráneo, mandíbula, hueso de la cara y huesos del tórax. ¿Quiénes son? Esternón, clavícula y omóplata. Entonces, la región cervical no está sola. La región cervical depende de estas estructuras anatómicas que pertenecen al hueso de otras regiones. Los únicos huesos que son propios de la región cervical son las vértebras cervicales y el hueso ioides. Eso que quede bien claro, pero que no es una región sola o aislada. Así como veíamos el miembro superior, el antebrazo lo conforman dos huesos. ¿Quiénes son? Cúbito y radio. Son los únicos del antebrazo, no dependen de otra región. El brazo, un solo hueso, ¿quién era? El húmero. En cambio, en el cuello no. En el cuello, todas sus estructuras que vamos a conocer se insertan en estos elementos, en estas referencias óseas que pertenecen a otros huesos, muy aparte de los huesos de la columna cervical. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si no, miren acá. Este es un corte transversal del cuello. Miren, desde el sector anterior hacia el sector posterior. Miren acá la vértebra cervical. ¿Estamos viendo? Ahí está cuerpo vertebral, la apófisis trapeza, apófisis espinosa, hay el agujero, ojo, vertebral con su vendita y miren en el sector anterior, ojo que está cubierta por los músculos prevertebrales porque están delante de la vértebra y delante de ellos se encuentran las vísceras de la zona del cuello. Ojo, como la glándula tiroides, esófago, tráquea, y hacia los lados los grandes paquetes bajos los nerviosos del cuello, el famoso van del cuello, y delante de ellos una gran masa muscular que vamos a conocer. Y detrás, obviamente, los músculos de la nuca. Entonces, si vemos nosotros en este corte transversal, podemos ver cómo están distribuidos los elementos del cuello. Está rodeado de musculatura en la parte central y delante de la vértebra encontramos a las vísceras y hacia los lados los grandes paquetes vasculos nerviosos. ¿Sobre quién descansa esta estructura? Sobre la región prevertebral, por la zona prevertebral. Es decir, que no están en el aire estas vísceras, están descansando sobre elementos musculares. Muy bien, esta es la composición de las vértebras. Esta es la descripción para que puedan ver para su examen. Vamos a ver una característica principal. Nuestras vértebras cervicales tienen una característica en particular. Cuando nosotros examinamos al grupo cervical, podemos apreciar que existe en ellas una articulación importante. Una articulación que se da entre el atlas y la segunda llamada axis. El atlas, como ustedes recordarán, no tiene cuerpo vertebral. ¿Cómo lo ven? En cambio, el axis tiene un cuerpo vertebral y una prolongación hacia arriba que se llama la cabeza de la apófisis olentoides, que se articula con el atlas. Lo que permite que esta estructura, atlas-axis, tenga movimiento y permita realizar los movimientos de flexión, de extensión, de inclinaciones laterales a lo que puede hacer nuestra zona cefálica con la región del cuello. Y está reforzado por fuertes ligamentos. Esa es una característica de estas dos vértebras, la primera y la segunda,
atlas y axis. En cambio, cuando hablamos a partir de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vértebra cervical, hay que recordar que estas vértebras todas, incluyendo el atlas y el axis, tienen características en común, pero tienen referencias anatómicas que son relevantes de recordar. Si nosotros estamos a nivel cervical, cuando palpamos en la zona posterior de la nuca del paciente, cuando nosotros palpamos a la tercera apófisis espinosa de la tercera vértebra cervical, hay que recordar que a ese nivel, delante de la vértebra, se ubica el hueso tiroides. Si yo palpo entre la cuarta y la quinta vértebra cervical, yo puedo entender que esa es la ubicación del cartílago tiroides, que inicia en la cuarta y termina en la quinta. Y si yo estoy a nivel de la sexta vértebra cervical, es donde me ubico a nivel del cartílago cricoides. ¿Y quiénes son estos huesecitos tiroides y cricoides? Cartílagos. Vienen siendo los cartílagos del árabe. Ahora, a nivel de la séptima vértebra cervical, yo puedo encontrar el inicio de la tráquea cervical. Miren, esas referencias anatómicas no podemos olvidar, porque cuando entremos a ver el preparador anatómico, vamos a ver este semestre a Tyson. Cuando veamos a Tyson, ustedes lo recuerdan por anatomía general, vamos a ver estas regiones. Aquí tenemos una vista lateral, una vista anterior y una vista posterior. Siempre diferenciando a tres vértebras cada vez que hablemos. Si nosotros hablamos de atlas, debemos decir que es la única vértebra que se articula con el hueso del cráneo. Si nosotros decimos de axis, es la vértebra que se articula con el atlas y esta permite los movimientos de la zona de cabeza. Y si hablamos de la séptima vértebra cervical, decimos que esta es la vértebra prominente, llamada así, porque su apófisis espinosa es muy semejante a la primera vértebra dorsal. Tiene una vértebra, una apófisis espinosa alargada, ojo, y ya no es bífida, como lo es la tercera o la cuarta, porque a la quinta y la sexta ya dejan de ser bífidas. Entonces, si ustedes recuerdan las vértebras, había una característica importante que distinguía a cada una, y había otra característica que era común en todas, que cada vez que nos acercamos a las últimas vértebras de un grupo vertebral, se asemeja muchísimo a las primeras del otro grupo vertebral. ¿Por qué? Porque la columna tiene un movimiento sincronizado. Imagínense que las características de una vértebra abruptamente se modifiquen al iniciar el otro grupo vertebral, por decir la región torácica. No habría coordinación de movimientos a nivel de la columna. Ustedes no pudieron ver esos varios trajes que oigan ahora, que me parece que se van a conocer la columna. Pero no habría eso. Por eso es que los grupos vertebrales, ni bien esta séptima ya se está pareciendo a la primera dorsal o torácica. Por eso adopta esa anatomía tan diferenciada, sin dejar de tener su propia característica, porque tiene su propia característica. ¿Y cuáles son las características que tienen las vértebras cervicales? Como toda vértebra de la columna, tiene un cuerpo vertebral, apófisis transversas, carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores, láminas vertebrales, apófisis espinosa, agujero vertebral, pedículos vertebrales. Pero miren acá, el cuerpo vertebral se caracteriza porque tiene a ambos lados en su cara superior estas apófisis semilunares. ¿Para qué sirven? Para articularse con los canales de estas apófisis que se encuentran en la vértebra vecina. En las apófisis transversas yo puedo ver que tiene un agujero transverso, característica que no tiene ninguna vértebra de la columna, ni torácico, ni lumbar, ni sacro, coxilio, nadie. Este agujero transverso es la característica de todas las vértebras cervicales. Todas las cervicales lo tienen, incluyendo atlas. ¿Y por qué tiene este agujero transverso? Por ese agujero transverso sube la arteria vertebral, que es la que va a ingresar al agujero magno y al juntarse forman el tronco arterial basilar, que descansa sobre el canal basilar de la protuberancia. Espero que estén recordando eso. Muy bien, y la apófisis transversa, ¿qué más tendrá? Tendrá un tubérculo anterior, tendrá un tubérculo posterior y tendrá un canal espinal por donde saldrá el nervio raquídeo. Luego encontramos al pedículo vertebral hacia atrás. Y este pedículo, como en toda vértebra es común, cuando se articulan dos vértebras vecinas, los pedículos forman
irregular en las vértebras cervicales y la apófisis espinosa, la cual es corta, horizontal y bífida o bitubercular. Ojo. Y esta, cuando ya vamos avanzando a nivel de la vértebra sexta a la séptima, ya tiene esta característica, la apófisis espinosa de esta vértebra cervical es alargada, incluso algo inclinado, o casi horizontal, dependiendo de la persona. Pero ya es única, no es bífida. Característica propia. ¿Quién no debe olvidar de aquí? A la mujer trans. A él no lo debe olvidar, ni los elementos que pasan por él. Y sin embargo, el atlas y el axis tienen otras características. Ahí está. Miren qué bonita el atlas y axis. Nuestro atlas tiene una cara superior y una cara inferior. En la cara superior se distingue, miren, estas zonas articulares, estas cavidades alargadas y ovoideas y muy cóncavas, llamadas las cavidades glenoideas del atlas, porque se articulan con los cóndilos del hueso occipital. ¿Recuerdan ustedes en anatomía general que les dijo la doctora Solano? Seguro que les ha dicho, todas las cavidades glenoideas se articulan con su cóndilo. ¿Sí o no? Ahí está, cavidad glenoidea del atlas. ¿Con quién? Con los cóndilos del occipital. Ahí está. Eso no falla en todo el cuerpo humano. Cavidad glenoidea, ojo, del temporal, con el cóndilo mandibular, que me forman la primera. No falla. Cavidad glenoidea con cóndilo. ¿Qué más encontramos acá? Estas cavidades glenoideas se encuentran localizadas en estas porciones llamadas masas laterales. Y estas masas laterales están unidas por un arco anterior y un arco posterior. La característica del arco posterior es que en su cara superior tiene estos canales, se llaman los canales para la arteria vertebral, porque la arteria pasa por los agujeros transversos, se apoya en estos canales, ingresa al agujero magno y por allí se unen las dos vertebrales. ¿Ok? Y en cambio, acá al lado de las masas tengo las apófisis transversas. ¿Ven? Todos tienen apófisis transversas. Y aquí encontramos agujeritos. ¿Cómo se llama este agujerito? Transverso. Si estamos en la apófisis transversa, su agujero es transverso. Ya está. ¿Quién pasa por allí? La arteria vertebral. Ya, nada que ver. Vamos a la cara inferior. En la cara inferior, ¿qué encuentro? También en la masa lateral encuentro estas dos cavidades. Pero estas son redondeadas, redonditas. Y no son tan cóncavas como las cavidades glenoideas. A esas se le llaman las carillas articulares inferiores del atlas. ¿Para qué? Miren, para articularse con las carillas articulares superiores del axis. ¿Lo ven? Tienen la misma forma. Tienen la misma forma anatómica. Entonces, estas inferiores son para articularse con las superiores del axis. El axis se caracteriza, y aquí está la imagen para que lo vean, porque tiene una estructura, ojo, central acá y anterior. A esto se le llama la apófisis odontoides. Apófisis no es esta cabecita, por si acaso. Apófisis es todo y representa al cuerpo vertebral. Y esta apófisis tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza. ¿Ya? No le digan apófisis odontoides solo a la cabeza de la apófisis odontoides. El cual tiene una carilla articular superior, ojo, o anterior, perdón, ¿para quién? Para articularse con la carilla articular del arco anterior del atlas. Y tiene hacia atrás una carilla, ojo, de inserción posterior en esta cabecita, ¿para quién? Para que sirva de inserción a los ligamentos que refuerzan la articulación atlas-axis. Existe una serie de ligamentos que permite esta articulación. Como vemos aquí, aquí están solos. Todavía no vemos ningún ligamento. Aquí está el agujero de conjunción para que no lo olviden. Y acá, ahí está. Miren estos ligamentos. Qué bueno. Ahí está. Miren estos ligamentos. Cuando yo entro a la columna vertebral, lo primero que voy a ver después de extraer a la médula y a su niña, la pura mano, que es la que más se pega, voy a ver aquí a toda la cápsula articular completa que refuerza la región del cuello. Pero cuando yo retiro esta cápsula articular, voy a ver esta serie de ligamentos. ¿Ven qué bonito? A este se le llama el ligamento cruciforme. Y este ligamento cruciforme me va a tapar a otros ligamentos pequeños. ¿Pero para qué me sirve? Aquí está medida, miren, esta es la zona del cuerpo, de la zona del axis, y esta es la cabecita de la apófisis odontoides. Aquí me está cubriendo a la cabeza de la apófisis odontoides. Este es mi atlas, axis. Aquí se ha cortado
cerca de la pólice odontoides, hacia los lados me va a los tubérculos de las masas laterales del atlas y hacia arriba se me va a la zona del tubérculo que yo encuentro en el agujero magno, en el sector anterior. Entonces, miren cómo se inserta de esta manera y refuerza esta articulación. Pero aquí no queda todo, porque a pesar de este ligamento, también se refuerza con los llamados ligamentos alares, que van hacia las zonas laterales de esta cabecita de diaxis. ¿Por qué? ¿Qué movimientos yo puedo hacer con la articulación occipito-sacroiliea? Todos. Rotación, flexión, extensión. ¿Qué más puedo? Rotación completa, ¿no es cierto? ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Pero eso no se hace de fuerte, se hace suavecito. ¿Por qué? Porque esta articulación, como estamos viendo, sus ligamentos pueden ser muy fuertes, pueden ser muy potentes, pero cuando existe un golpeteo fuerte o un movimiento brusco, eso que pelean, se hace box y todo eso, esta articulación se puede desprender y esta cabecita puede irse hacia atrás. ¿Y a quién presiona? A la médula espinal. Y si llega a la médula espinal, a este nivel, recuerden que está la zona del bulbo raquídeo, continuando con la agenda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? ¿Dónde se encuentran los centros vitales? A nivel del tallo cefálico, que le forma bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Y en el bulbo están los centros de la respiración. En el bulbo, si recuerdan, están los centros ¿de quién? Del sistema cardíaco. Entonces, una lesión a este nivel cervical, a nivel de atlas axis, que está tan cerca de esta zona vulvar, puede ocasionar la muerte instantánea de la persona. Miren, porque es importante. Por eso cuando veo a algunos de ustedes en sus motos lineales me da miedo, un casco ahí me da miedo, da terror. Porque un accidente puede ser fatal, puede ocasionar la muerte instantánea de la persona. Y el casco no me cubre, no me protege. No, el casco te cubre para cualquier traumatismo craneoencefálico, un traumatismo, pero una ruptura a nivel cervical no te cubre porque el casco no lo tienes hasta acá. ¿Sí o no? Solo para eso. Entonces hay que tener mucha responsabilidad y bueno, rezar a todos los santos de que los otros que están transitando en automóviles, en mismas motos, por favor no sean tan imprudentes, porque a veces el imprudente no es uno, a veces el imprudente son los demás. ¿No? Estamos en ese tema. Bueno, aquí tenemos, mira, aquí se ve más clarito luego de haber sacado el ligamento cruciforme, se puede ver el ligamento alar, que está en las partes laterales de la cabeza de la apófisis odontoides, y aquí que ya se veía antes el ligamento apical. Ahora, recuerden cuando hablamos de las vértebras. Las vértebras tienen un solo agujero llamado agujero vertebral, pero en vez del atlas no hay un agujero, hay dos. Cuando el ligamento cruciforme acá, su porción transversa cruza, me divide el agujero vertebral en dos zonas, en el agujero articular en el sector anterior y el agujero medular en el sector posterior. Y el agujero articular va con la apófisis, por la cabecita de la apófisis odontoides. Y el agujero posterior, ¿quién transita? La médula espinal. ¿Ya? Por eso miren qué cerca está de la zona de la cabeza, solo separado por esta porción de ligamento. Por eso el único hueso a nivel cervical que tiene dos agujeros, no solamente el vertebral, es el atlas, por esa condición. Y no solamente allí, si nosotros lo vemos por una vista posterior, no solamente interno, que es ese reconocimiento, a nivel de la cara posterior también podemos ver que existe una fuerte cápsula articular que existe entre la zona del atlas y la base del hueso occipital. Pero esto no es completamente cerrado. Miren que el atlas, ojo, tiene todos estos agujeritos llamados transversos. Miren cómo sube la arteria vertebral, cómo se apoya en el canal para la arteria vertebral del arco posterior del atlas, y miren cómo ingresa, ahí está el agujero, cómo ingresa, cómo perfora al ligamento para luego ascender y subir a través del agujero occipital o agujero magno. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula zona, como ya estamos completando la dirección que tiene nuestra arteria vertebral. ¿Qué movimientos hacemos con el cuello? Todos los movimientos. Bien, ahí está. Junto con ellos hay otro huesecito. A este se le llama nuestro hueso hyoides. Esta es toda la anatomía para que puedan leer y que no se vayan a olvidar. Nuestro huesecito hyoides, ¿qué tiene? Nuestro hueso hyoides es un hueso que se encuentra suspendido entre elementos ligamentosos y musculares.
pero el principal ligamento, o llamado también la porción tendinosa principal, es aquella que le da nuestra lengua. La lengua es una estructura muscular, pero tiene una porción tendinosa llamado su esqueleto tendinoso central, que se inserta aquí en nuestro huesecito dioides. Si no, pasa en saliva. Se mueve el hueso dioides. ¿Okay? Entonces, esa es la zona en cual mantienen a este huesecito dioides. Hacia arriba y hacia abajo a través de la laringe. Vamos a describir entonces a nuestro huesecito. ¿Qué es lo que tiene el hueso dioides? Esperemos, creo que no tenemos en anatomía el hueso dioides, se encuentra en cada. No lo vamos a ver claramente. Pero ¿qué es lo que vemos en el hueso dioides? El hueso dioides tiene un cuerpo vertebral con una cara anterior, borde superior, borde inferior y la cara posterior que no la vemos. Y tiene aquí las astas mayores, dos astas mayores dirigidas hacia atrás y hacia arriba, y dos pequeñas astas menores. A través de estas astas es que se van a insertar los músculos, ojo, suprayoideos y los músculos infrayoideos. ¿Quiénes son? Por eso se llaman yoideos. ¿Recuerdan esa posición? Yoideos, porque son músculos que se insertan, uno de sus extremos se inserta en el hueso yoides. Por eso se llaman yoideos. Tienen esa terminología. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. En esta zona lateral, aquí se puede ver mejor la vista del huesecito dioides, cuerpo vertebral, hasta menor, hasta mayor. Ahora bien, pero, a ver, doctora, ¿y por qué está aquí la base del cráneo otra vez? Otra vez trauma. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Les acabo de decir que el cuello, ojo, se relaciona a su límite inferior ¿con quién? Con la zona de base del cráneo, ¿no es cierto? Y por parte de la mandíbula. Entonces, ¿qué referencias anatómicas del cráneo yo tengo que seguir recordando? Tenemos que seguir recordando porque lo vamos a seguir viendo. Primero, a la estructura del hueso occipital. ¿Qué parte del occipital yo debo recordar para el cuello? Debo recordar aquí al agujero magno, obviamente, al agujero magno, al cóndilo del occipital, al agujero condilo anterior, al agujero condilo posterior, a la cresta occipital externa, a la protuberancia occipital externa, a la línea curva occipital superior y a la línea curva occipital inferior. ¿Por qué? En estas líneas curvas, la protuberancia y la cresta occipital externa, se me van a insertar mis músculos de la nuca. Entonces yo tengo que recordarlos. Y por mi agujero magno y los cóndilos se articulan con mi vértebras cervicales, con el atlas. Y por mi agujero condilo anterior, origen, ¿quién pasa por ese agujero condilo anterior? Ay, no me voy a detener. ¿Quién me pasa? ¿Quién pasa por el agujero condilo anterior? Doceavo par craneal, hipogloso. ¿Quiénes me pusieron hipogloso acá? Hipogloso. ¿Qué más? Miren, este es el huesecito gris, pero el huesecito rojito corresponde al hueso temporal. ¿Qué debo recordar allí del temporal? La apófisis mastoides para el externo mastoideo del cuello, mi ranura digástrica para el vientre posterior del digástrico, mi agujero que está aquí en el centro, detrás de la apófisis estiloides y entra en la apófisis mastoides. Mi agujerito se llama estilomastoideo. ¿Por qué lo debo recordar? ¿Quién sale por allí? Séptimo par craneal, para poner tus puntos de vista ahora. Séptimo par craneal, facial, está saliendo, ya voy dos, hipogloso y facial. Apófisis estiloides para el ramillete de Riolano, que ya lo vamos a conocer. El agujero rasgado posterior, ahí está, agujero rasgado posterior y clarísimo su fosa yugular. ¿Por donde quién? La fosa yugular, donde está el golfo de la yugular y se origina la vena yugular interna. Pero no para sola, a nivel de ese agujero rasgado, ¿qué pares craneales pasan? Noveno, décimo y onceavo. Están pasando por aquí. Muy bien, noveno, décimo y onceavo. Y junto a él un agujero, en esta porción petrosa del temporal, un agujero, el orificio externo del conducto caro-tibio. Y digo externo, porque dentro del cráneo lo vamos a ver en la tercera unidad, es el orificio interno. Esto es exocráneo. Miren qué bonito. Todas estas estructuras debo recordar, todas. Porque con ellas vamos a
el borde inferior de la mandíbula, donde se me va a insertar el plaquisma o llamado cutáneo del cuello. ¿A quién más veo aquí? El ángulo mandibular o gonio. Tampoco lo debo olvidar. ¿Qué debo ver de su cara externa? ¿Qué debo ver aquí en su cara interna? No olvidar las fositas digástricas. Aquí están, qué bonito. ¿Para quién? Para el diente anterior del digástrico, músculo suprayoideo. ¿Quién va a olvidar? A la línea o cresta miloioidea o línea oblicuo interna. ¿Para quién será? Para el miloioideo. ¿Cómo se llama la fosita? Digástrica. ¿Cómo se llamará el músculo? Digástrico. ¿Cómo se llama la línea? Miloioidea. ¿Cómo se llamará el músculo? Miloioidea. ¿Ven qué fácil es la anatomía? Y debajo de la línea miloioidea veo esta fosa, llamada la fosa submaxilar. ¿Para qué glándula será? Submaxilar. ¡Qué fácil! Veo el ángulo mandibular o gonio. Ahí está. Estas estructuras no debo olvidar de la mandíbula y las vamos a señalar bien en sus preparados anatómicos. Inserciones, ahí está, el músculo miloioideo, ahí está todo. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, ya yo puedo ingresar a ver los elementos superficiales del cuello. Cuando yo veo los elementos superficiales del cuello, yo tengo que decir, bueno, inmediatamente debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo, que son los primeros, va a venir un músculo. Vamos a hacer un poquito más. Este es un músculo cutáneo del cuello. ¿Ok? A este músculo se le llama plaquisma. Ahí está. Este musculito se llama plaquisma. Miren la dirección de sus fibras. Se insertan en el borde inferior de la mandíbula y luego hacia abajo se dirige hacia la poneurosis pectoral. ¿Ven qué bonito? Plaquisma. No se inserta a nivel de la sínfisis, por si acaso. Está a ambos lados de la sínfisis y ahí se dirige hacia abajo. Si sus fibras son en este sentido, cuando se contraen, ¿qué hace? Pone tensa la región del cuello. Es el que mantiene sus cuellos ahí bonitos en su descripción. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y vamos perdiendo fibras musculares? No miren el cuello. ¿Qué pasa con ese cuello? El cuello comienzan a salir líneas de expresión, pero así, o comienza a ponerse mucho más flácido, porque ya no tenemos la tonicidad muscular de plaquismo. Comienza a ponerse así. Pero no existe la cirugía. Entonces, este plaquisma nos va a ayudar a eso. ¿Para qué más? Si se contraen sus fibras, ¿qué es lo que hará? Es un músculo que al descender va a realizar un gesto, va a ayudar al rostro al gesto de cuando la actriz pesa, porque te va a deprimir la mano. ¿Ok? No olviden eso. Y el plaquismo, ¿por qué es importante tenerlo aquí? Si es un músculo llamado cutáneo del cuello, plaquisma, ¿recuerdan ustedes al nervio facial? Tiene 5 ramas. Salud. Que iban a la zona de la cara. La rama temporal, cigomática, bucal, mandibular y la cervical, como llamada también de ella, ¿cierto? Entonces, este es el nervio de mi plaquisma. Entonces, aquí en la región yo voy a tener 3 elementos superficiales. El primero, plaquisma. El segundo es esta estructura. Miren qué bonita. Se llama la vena yugular externa. Y el tercero, vengo acá a mi peso cervical superficial. Vamos a ver. La plaquisma, miren qué bonito con sus fibras, entrelazándose con los músculos medios y sentándose en el borde inferior. ¿Está? Vamos a la vena. Vena yugular externa. La vena yugular externa es una vena superficial. Por lo tanto, tiene su origen a nivel de 2 grandes troncos. Como vemos acá, a la vena auricular posterior, que pasa por detrás del pabellón auricular, pero es superficial, y otra que se llama la vena retromandibular, que está dentro de la glándula parótida. En la glándula parótida vamos a tener esta característica. Si aquí está mi glándula delante del pabellón auricular y detrás de mi rama ascendente, esta es su ubicación, mi glándula parótida hacia arriba tiene una vena, que se llama la vena temporal superficial. Cuando ingresa a la glándula parótida cambia de nombre y se llama retromandibular. Y cuando sale, se une con la auricular posterior, se une y forma la vena yugular externa. O sea, solo por el hecho de estar dentro de la glándula, antes de la glándula, dentro de la glándula y después de la glándula, va a tener 3 nombres diferentes esta vena de gran recorrido. Ojo, a ver.
vena yugular externa, con el aporte de la vena auricular posterior. Luego esta vena yugular externa, ¿dónde terminará? En la vena subclavia. Aquí termina su recorrido de esta vena. ¿Ok? Pero no solamente la única, en algunos cadáveres, por lo tanto algunas personas también lo tienen, también existe otra vena. Miren, esta es la vena yugular externa, está la glándula parótida, sale de aquí la retro, ya deja de ser retro y toma el nombre de vena yugular externa. Se dirige hacia abajo, perfora la foneolosis superficial y penetra para llegar a la vena subclavia. Pero delante, a ambos lados de la línea media, puede o no existir esta vena de gran tamaño. A esa se le llama la vena yugular anterior, que también es superficial. En algunos preparados existe y en otros no. Y esta vena yugular anterior, ¿dónde va a desaguar? Su contenido lo va a dirigir o bien a la zona de la vena subclavia o mediante troncos a la vena yugular externa. ¿Ya? Tiene dos formas. Cuando es tan voluminosa como la yugular externa, generalmente su recorrido, su llegada, es en la vena subclavia. ¿Y dónde se origina? A través de estas venas, la vena inframental, la vena facial, y estas se juntan y me forman esta yugular anterior. Pueden tener infinidad de afluentes. Recuerden, la vena tiene afluentes. ¿Ya? Infinidad de afluentes. ¿Okay? Pero, ahora vamos. Muy bien, doctora. Ya. Ahora viene el tercer componente, el plexo cervical superficial. Sí, pero el plexo cervical superficial, si es superficial, ¿a quién me va a inervar? ¿A los músculos? No. ¿A quién me va a inervar? A la piel del cuello. Entonces, el plexo cervical superficial se origina a través de las raíces nerviosas que salen a partir de C1, C2, C3, C4. Y cuando salen, van las ramas ventrales y dorsales. Y las ramas ventrales que tienen inervación sensitiva me van a formar este plexo. Y me van a dar aquí dos ramas hacia arriba, llamadas el nervio occipital, ojo menor, la rama auricular, ojo, que me va a inervar la piel que cubre el ángulo mandibular. ¿De acuerdo? La rama cervical transversa para la piel de toda la zona anterior del cuello, la rama supraacromial y la rama supraclavicular. Ahora, dentro de esta, la rama supraclavicular, como lo dice el texto, puede darme tres ramitas, la anterior, la media y la posterior. Y a la posterior la consideran como rama posterior de la supraclavicular, pero en realidad es la supraacromial, porque me va a inervar la piel que está por encima de la zona del acromio, por encima del hombro. ¿Ah? Miren eso, ahí está. Este es el esquema clásico. ¿Ven qué bonito? Se aprenden este esquema y me aprenden todo. Ahí está. Miren, C1, C2, C3 y C4. Miren C1, C2, C3 y C4, sus ramas ventrales y aquí chiquita sus ramas dorsales. C1 le va a dar su nerviosito, C2 otro nervio, C3 acá y C4. ¿Qué pasa cuando estos nervios salen? Me va a dar dos tipos de ramos, sensitivos y me va a dar ramos que son de tipo motor. Entonces, entre C1 y C2, observen que el C1 se va a unir con el nervio hipogloso y me va a dar su ramo descendente. Y C2 me va a dar el ramo descendente cervical y me forman el asa del hipogloso. Cuando yo digo asa del hipogloso o asa cervical, estoy hablando del plexo cervical profundo. ¿Ya? Miren. Pero cuando yo digo se une acá la ramita con C1, C2 y C3 y me va a dar hacia adelante un ramo transversal y digo, es el cervical transverso, estoy hablando de un nervio sensitivo. Del mismo C2 y C3 me va a dar ramitos que se van hacia atrás y hacia arriba en la rama mastoidea y la rama auricular. Estoy hablando de ramos sensitivos. Del mismo, miren acá, C3, C2, C3, al fusionarse me va a dar la rama supraclavicular. Ojo, que aquí vienen con sus tres ramitas, anterior, medio y posterior, pero a la posterior se le llama la supraacromial. Pero del mismo C2 y C3 hay una que es profunda, que no la veo, que se va hacia abajo, es el nervio frénico. Ojo, el nervio frénico. Y si yo digo nervio frénico, es un nervio profundo. ¿Para qué es el frénico? Al diafragma.
primera salida. El diafragma. Entonces, en este esquema yo puedo ver ramos superficiales y profundos. ¿Cuáles son los superficiales del plexo cervical superficial? Nervio cervical transverso, rama mastoidea, rama auricular, rama supraclavicular, la supraacromial. ¿Y cuáles son del plexo profundo? Acá, el asa de hipogloso o asa cervical, el nervio llamado frénico. Ojo, el nervio frénico, que si ustedes recuerdan, recibe aporte de C3, C4 y C5, pero el principal aporte es del C4. ¿Ok? Y otras ramas menores que son chiquitas, ¿para qué son? Para los músculos de la región del cuello, como los músculos escalenos, como el músculo anular, que ya lo vamos a ver a eso que tenemos. Doctor, ¿qué es aquí este nerviecito? ¿Quién habló de hipogloso en esta aula? Nervio hipogloso. Esta es una de sus relaciones que no me pueden olvidar. Ojo, para ayudar a formar el asa de hipogloso, que me inerva a quién? A los músculos infrayoideos. Menos a quién? Menos al tiroideo. ¿Por qué? Porque el tiroideo tiene su propio nervio que tiene de tipo glucosa. Esa explicación que está ahora. Aquí está, qué bonito. Este es otro esquema que van a ver. ¿Están viendo? Miren, ahí está. Miren qué bonito. C1, C2, C3, C4, C5. Los filetes nerviosos sensitivos. ¿De qué color son? Celestes. Cuando vean sus atlas anatómicos son celestes. La rama supraclavicular, la rama supracranial, el nervio cervical transverso, la rama mastoidea, la rama auricular. Ojo, y en rojito, las ramas motoras, ahí está asa de hipogloso, nervio frénico. ¿Ves qué bonito? Ahí está. El principal nervio del cuello. Pero los elementos del cuello, antes de ingresar al triángulo, hay que atravesar lo que se llama las aponeurosis. ¿Recuerdan qué eran las aponeurosis? Son las envolturas que refuerzan a los músculos. Pero las aponeurosis en el cuello se unen. La aponeurosis del músculo transverso, del músculo trapecio, con los del externo mastoideo se unen hacia adelante y me van a formar la aponeurosis cervical superficial, que es el que envuelve a todas las estructuras del cuello antes de verla. Delante de esta aponeurosis es que yo voy a encontrar al plexo cervical superficial, voy a encontrar la vena yugular, ojo, voy a encontrar la platísima. Por eso se le llaman elementos superficiales. Solo cuando yo comience a atravesar las aponeurosis voy a encontrar a los elementos profundos y voy a encontrar a los triángulos. Antes no. ¿Ok? Ahora, esta es la aponeurosis cervical superficial. Pero cuando yo ingreso y la retiro, voy a encontrar a otra aponeurosis que está en el sector anterior, que esta se llama la aponeurosis cervical media, que me envuelve a los músculos infrayoideos. Y junto con ellos, en la parte lateral, voy a encontrar aquí a quienes, al paquete nervioso del cuerpo. Y detrás de ello, envolviendo a los prevertebrales y a los músculos de la nuca, me voy a encontrar a la aponeurosis cervical profunda, o lo que llaman también la zona posterior. Ahí está el ejemplo. De rojito, aponeurosis cervical superficial, envolviendo a los esternocleidomastoideos y atrás envolviendo a los trapecios. Ahí está. Aponeurosis, envoltura fibrosa que tiene cada estructura muscular. Aponeurosis cervical superficial. Qué bonito se une. Acá, aponeurosis cervical media, que está de rosadito. Los paquetes vasculos nerviosos a los lados y la zona visceral con los infrayoideos en esta zona. Y hacia atrás de naranja, la aponeurosis cervical posterior, que envuelve a los músculos prevertebrales y a los músculos de la nuca. 3 aponeurosis. ¿Ok? Ahora sí. Y entonces ingreso a los triángulos del cuello. Ya retiré todas las aponeurosis, ya no quiero saber nada, me voy a los triángulos del cuello. Para llegar a los triángulos del cuello, yo tengo que establecer los límites. Límite superior, que ya lo conozco, límite anterior, línea media, límite inferior. Entonces, ¿qué hago? Coloco al primer músculo, el más voluminoso. Se llama el esternocleidomastoideo, que viene desde la apófisis mastoides hacia el esternón y clavícula. Miren cuando yo lo coloco en mi dibujo. ¿Qué aparece? Ese gran rectángulo, que era la porción lateral y anterior del cuello, se me va a dividir en 2 triángulos. El triángulo anterior y el triángulo posterior. ¿Cuáles son los límites del triángulo anterior del cuello? Acá está, borde inferior de mandíbula,
ángulo mandibular, apófisis mastoides, sínfisis mentoniana, línea media del cuello y el borde anterior del esternocleido mastoideo. Este es el triángulo anterior. Triángulo posterior, ¿quién lo forma? Acá. Borde posterior del esternocleido mastoideo, la cara superior de la clavícula, borde anterior del trapecio, que nos evidencia acá, y esto me forma el triángulo posterior. ¿Ven qué bonito? Entonces, mi esternocleido mastoideo por sí solo me formará dos grandes triángulos, sí, el anterior y el posterior. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego estos elementos? Le agrego el hueso ioides, ojo, le agrego este músculo en B que se inserta llamado epigástrico y le agrego a este musculito que cruza hacia abajo llamado el homoioideo. Aparecen otros triángulos. Solo con agregarle ioides, bigástrico y homoioideo. Miren entonces acá. Miren, el primer triangulito, vamos a verlo acá. Miren que tengo acá abajo hasta ioides de referencia. Este músculo que se abre como una B se llama el gástrico. Su vientre anterior y su vientre posterior. Y junto con el borde inferior de la mandíbula, miren, me forma este triángulo. ¿Ven el triangulito? Se llama el triángulo bigástrico o triángulo submaxilar. Cualquiera de los nombres es válido. ¿Y por qué dicen submaxilar? Porque es la principal zona de mi glándula submaxilar. Glándula salivar. Ahora miren acá. Hacia adelante, línea media, vientre anterior del epigástrico y el hueso ioides. A este triángulo se le llama el submental o submentoniano, como lo han puesto acá otro. Si yo vengo hacia abajo, veo a otro triangulito, miren, vientre posterior del epigástrico, fascículo superior del homoioideo y borde anterior del esternocleido mastoideo. A este triángulo se le llama carotidio. Este es el triángulo del pulso en el cuello. No es en cualquier lado, es en este triángulo. Me voy hacia adelante, veo línea media, fascículo superior del homoioideo y borde anterior del esternocleido mastoideo. Este triángulo se llama muscular. Otro le dicen carotidio inferior, también muscular, es puro músculo. Me voy hacia atrás y veo acá otro triángulo formado por el borde posterior del esternocleido mastoideo, borde anterior del trapecio y fascículo inferior del homoioideo. Este es el triángulo occipital. Y uno pequeñito para abajo, formado por el borde posterior del esternocleido mastoideo, fascículo inferior del homoioideo y la cara superior de la clavícula. Triángulo clavícular. Solo son los límites, ¿sabes? Y son los triángulos superficiales, no faltan los profundos. Solo son los superficiales. ¿Ya? De la región lateral del cuello, o anterolateral del cuello. Doctor, ¿me tengo que aprender esos límites? Sí. Sí. Y aquí lo tienen a colores para que puedan diferenciar bonito. Miren, triángulo submaxilar, triángulo submental, triángulo carotidio, triángulo muscular, triángulo occipital, triángulo supraclavicular. Elementos claves: hueso ioides, bigástrico, vientre anterior, vientre posterior, esternocleido mastoideo, homoioideo y trapecio. Obviamente y la línea. ¿Okay? Ahí está otra lista anterior para que vean la ubicación de los triángulos de la línea media. ¿Puedo decir que tengo triángulos a la derecha y a la izquierda? Sí. Hay dos submaxilares, hay dos submentales, hay dos musculares, hay dos occipitales, hay dos monones. ¿Ya? A colores para que estudien. Ahí está. Los triángulos sin los demás. ¿Ven qué bonito? Miren qué lindo. Triángulo anterior, pintadito todo de verde. ¿Quién lo forma? Establecito ioides, bigástrico, vientre anterior y vientre posterior. Homoioideo, fascículo superior y que va por detrás del esternocleido, fascículo inferior. Triángulo submaxilar, triángulo submental, triángulo carotidio, triángulo muscular. Y los que quedan atrás, triángulo occipital y triángulo clavicular. Ahí. Están en la lista anterior. Vamos con el primero. Triángulo submaxilar. ¿Qué hora la clase? 10 y 45, ¿no? Tenemos suficiente. Muy bien, triángulo submaxilar. El triángulo submaxilar, como lo vemos aquí, miren, está constituido por el vientre anterior del bigástrico y el vientre posterior del bigástrico. Ahí está. Se divide. Doctora, sí, ¿cuál es su contenido? Tiene un contenido muscular,
un contenido glandular y un báculo nervioso. El contenido muscular que integra este triángulo son los músculos suprayoideos. Suprayoideos, ¿por qué? Porque están por encima del hueso yoides. Por eso se llama suprayoideos. ¿Cuáles son los 4 suprayoideos de cada lado? Tenemos primero al propio digástrico, su vientre anterior y su vientre posterior. ¿Y por qué está aquí este ligamento? Porque este es el ligamento del digástrico que se inserta aquí en el hueso yoides. Mientras que el vientre anterior se inserta hacia arriba en la rosita digástrica y el vientre posterior hacia atrás en la ranura digástrica, que está en el hueso occipital, que lo mencionamos hace un momento. ¿Okay? Primer suprayoideo. Segundo, este musculito llamado el estiloyoideo. Si yo se dice estiloyoideo, ¿de dónde vendrá? De la apófisis estiloides al hueso yoides. Por eso se llama estiloyoideo. No lo olviden. Luego viene otro musculito, tercer suprayoideo, miren este, el que forma el piso de mi boquita. Este se llama el niloyoideo. ¿De dónde viene? La línea cresta, niloyoideo. ¿A dónde? Al borde superior del hueso yoides. Por eso se llama niloyoideo. Y ojo, uno que no lo veo aquí porque es mucho más interno, que se llama el geniyoideo, que no se ve, que está paralelo al niloyoideo. Pero en el fondo yo veo a otro músculo, doctora. Ahí está. Este musculito se llama el hiogloso. Hiogloso, está en el fondo. Este no es suprayoideo. Este es un músculo de la región de lengua, hiogloso. Y este musculito, junto con el niloyoideo, aquí le van a formar un ojal. Como si fuera aquí. El hiogloso, el niloyoideo está acá. Y le van a formar un ojal. Por ese ojal se le llama hiato. Y se llama hiato como los dos músculos, hiogloso, niloyoideo. ¿Y ese hiato por qué me sirve? ¿Cómo que por qué? Por ese hiato van a pasar los elementos básicos nerviosos y glandulares, sobre todo el conducto de la glándula submaxilar. ¿Hacia dónde? De esta región del cuello hacia el piso de la boca. O sea que si hay una infección a nivel de un diente y la infección se va al piso de boca, pues está en la tabla de iguales de mandíbula, ¿se puede ir la infección por ese hiato? Sí. Se viene por ese hiato y ustedes no han visto a veces a alguna persona se le ha pasado a un familiar, un amigo que se le hincha esta zona del cuello. ¿Por qué creen que fue? Porque la infección de alguna de las piezas dentales inferiores pasó por ese hiato y llegó a localizarse en esta región del cuello. Y dicen que no es peligro, no, peligro es muerte. ¿Por qué? Porque de este triángulo submaxilar me pasa el triángulo carotídeo. ¿Y quién está aquí? La carótida. La carótida primitiva. Y la carótida primitiva, si hay infección, ¿a dónde llega ese proceso bacteriano violento? ¿A dónde? Al corazón. Y le da un infarto de miocardio. Por miocarditis bacteriana. ¿Ocasionado por quién? Por un cirujano dentista que no atendió un diente infectado. Ahí viene. ¿Ok? Entonces no olviden. Este es su contenido muscular. Segundo contenido viene siendo la glándula submaxilar. Y esta glándula submaxilar va a tener su conducto excretor. Si recuerdan su conducto excretor es su conducto de Wharton. Allí tenemos a la glándula bien cortada. Ahí tenemos. La glándula submaxilar es una glándula salival marina y tiene su conducto excretor llamado conducto de Wharton. Miren cómo pasa a través del hiato. Aquí se ha cortado un poco de niloyoideo. Miren cómo pasa junto con este ojo, a través de este hiato. Este conducto va a llegar a ambos lados del frenillo lingual, a través de su carótida de salida del conducto de Wharton, donde va a volcar el contenido salival. ¿Ok? Segundo componente, glándula. Tercer componente, báculo nervioso. Aquí veo este nerviecito, que se abre como un penacho, viene hacia atrás, pasando por detrás del digástrico y el estiloyoideo. Miren cómo cruza y se va por el hiato. ¿Cómo se llama este nerviecito? Hipogloso. Ahí está, el hipogloso. ¿Pero por qué se va el hiato? Se va al piso de la boca. ¿Quién se apoya sobre el piso de la boca? La lengua. ¿A quién va a llevar? A los músculos de la lengua. Allá se va, hipogloso. Doctora, arriba hay otro. Claro, hay otro nerviecito que también se va, que lo vamos a ver aparecer por aquí, y se va por esta zona a través del hiato también.
y se va al piso de la boca. Y miren, este nervio va a soltar filetes nerviosos para este ganglio de la glándula. Este se llama el ganglio submaxilar. Para la glándula submaxilar hay un ganglio y hay un nervio. ¿Qué nervio tiene un ganglio ahí? Facial. Ahí está. Facial. Lingual. Nervio lingual. Este es el nervio lingual. El nervio lingual, recuerden que trae filetes nerviosos de un nervio del facial llamado ¿quién? Séptimo gris. ¿Y por qué viene por aquí? Porque va a venir a inervar a mi glándula submaxilar y va a venir a traer el facial filetes nerviosos para los botones gustativos de la lengua. Por eso tiene que pasar a través del hiato. ¿Y a quién más veo aquí? Miren. Ven esta arteria envuelta por una gran malla. A esta se llama mi arteria lingual. Porque tiene que pasar mi arteria lingual hacia acá a irrigar el piso de la boca, a la gingiva lingual, a la zona ventral de mi lengua. ¿Okay? ¿Y qué otra vena viene? No entrando, saliendo la vena lingual. Miren cómo viene la vena lingual saliendo, llegando acá a su tronco venoso tirolingo faringo facial. Y acá arriba, superficialmente perforando la glándula, mi arteria facial. Ojo, solo que no se ve la vena, pero ahora lo apunta exactamente. La arteria, la vena facial. Doctor, ¿y por qué la arteria facial tiene esta malla? Porque está envuelta. Recuerda que les dije, ¿quién envuelve los vasos sanguíneos y los utiliza para llegar a las diferentes zonas a dar la inervación simpática? Simpática. ¿Quién es? Plexo. ¿Qué plexo? Simpático. ¿Recuerden que la glándula tiene una inervación simpática y parasimpática? Ya, miren acá. Ven a la arteria facial, viene de su carótida. Ven que está envuelta por un plexo. ¿A dónde le está llevando filetes nerviosos? Al ganglio submaxilar. ¿Y el ganglio submaxilar a quién le está dando filetes nerviosos? A la glándula submaxilar. Entonces tiene completa la inervación simpática y la inervación parasimpática. Uno proveniente, ojo, del plexo simpático y el otro proveniente del nervio. ¿Qué nervio? Facial. De las 3 glándulas salivales que tenemos, guárdenlo, solamente una es inervada por el glosofaringeo. ¿Quién es? Parótida. Después las otras glándulas salivales, como la submaxilar y la sublingual, que lo vamos a ver después, son inervadas por el facial. No lo olviden, vamos del facial. Ahí está, miren qué bonito. Ahí está, vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico. Glándula submaxilar, músculo milo del pelo. Miren cómo la glándula, qué lindo. Tiene una prolongación que se va al piso de la boca a través de esta zona posterior del minoritudeo. Entonces, no es que solo va a estar aquí, también va a irse al piso de la boca, que no es tema de esta clase. Ahí están. Miren qué bonito. 2 triángulos pequeñitos que hay que recordar. 2 triángulos pequeños. A este se le llama el ángulo del Leclerc, y el ángulo del Pivot. ¿Por qué le llamo aquí el ángulo del Leclerc? Que está constituido por el asta deltoides, ojo, el asta deltoides, y acá la zona del vientre del músculo, estilo del dedo. Este asta es importante porque por aquí me estará pasando 2 elementos importantísimos. Uno es el hipogloso y el otro es la arteria lingual. Y en el triángulo de Pivot, ¿quién lo forma? El propio hipogloso, acá, el vientre, ojo, anterior del digástrico, y acá el huesecito yoides, su astita menor. Y entonces aquí me forma, ¿y quién me estará pasando? Mi arteria lingual. O sea, doctora, cuando a los pacientes, miren, cuando a los pacientes viene un ladrón, ¿qué es lo que hace? Lo agarra del cuello, le presiona esta zona visceral, está cortando aquí el flujo sanguíneo. Por eso es que la persona pierde el sentido. Aquí vemos el flujo sanguíneo acá, carótida, la zona de la arteria lingual, la zona de la arteria facial, todo recortado. Y por eso es que la persona no tiene irrigación, no tiene oxígeno y la persona se desmaya. Por eso cuando yo veo esos jueguitos que a veces se hacen que se agarran del cuello, acá mi amigo, tengan cuidado. Los paquetes básicos nerviosos están aquí. Y sus pacientes, sus amigos no saben si se
externo. Pero obviamente, de esta cadena, el triángulo submental y el triángulo submaxilar, en estos dos triángulos, subganglios, submentales y submaxilares, son los que ustedes van a palpar al momento de hacer el examen extraoral. ¿Ya? Entonces, cuando estos ganglios son mayores, son grandes, el paciente tiene infección hasta por una faringitis, estos ganglios tienden a crecer. ¿Cómo se hace? Al pacientito, bueno, le voy a enseñar al doctor Chocos de semiología. Le voy a decir, la cabecita se inclina lateralmente, colocan sus deditos acá, en la zona inferior del triángulo submaxilar, y luego arrastran, pasando por el borde inferior de la mandíbula. Van a sentir como unas pelotitas que se regresan. Si esas pelotitas a la palpación de los humanos son importantes, cuiden. Si a la palpación usted, el paciente dice, ay, doctora, al ver, o si ven que es de gran tamaño, aproximadamente 1 centímetro, más de medio centímetro, significa que hay que hacer un infeccioso, o garganta, o faringe, o lo que es peor, a nivel dental. No olvidemos eso. Este es el triángulo bigástrico. ¿Cuál es su principal contenido? Músculo mido-yoideo y la arteria submental proveniente, la arteria y vena submental proveniente de la arteria facial, y la otra que se dirige hacia se dirige a la vena. Miren, el otro suprayoideo que lo veíamos. En esta zona vemos al músculo miloyoideo. Miren por encima del músculo geniyoideo, el cuarto músculo suprayoideo que podemos ver aquí en esta imagen. Ahí está, miloyoideo, geniyoideo. Podemos verlo otra vez. Ahí está, características de estos músculos suprayoideos. ¿Cuáles son los cuatro suprayoideos? Miloyoideo, digástrico, espiroyoideo y el geniyoideo que es ínfero. Este es el único esquema para ver a miloyoideo y a geniyoideo. ¿Cuál es la función de los músculos suprayoideos? ¿Por qué tanto geniyoideo, yoideo? Doctora, puro yoideo. Sí. ¿Cuál es la importancia? Si están insertados en el hueso yoides, y recuerden el dije, se insertan acá, en el hueso yoides, y el yoides se inserta en la base de la lengua. ¿Qué hace? Esto es importante para la deglución, para la masticación, para la fonación. Ojo. Entonces, si es importante para eso, cuando un paciente tiene alterado su sistema dental y tiene mordida abierta anterior, ¿quiénes creen a los cuales nosotros debemos de darle cirugía? A los superiores. ¿Y eso por qué, doctor? Porque la deglución y la masticación que nosotros tenemos, sobre todo la deglución, actúa mucho en la forma como están nuestros dientes ubicados. ¿Por qué? Porque va relacionado con los músculos de la lengua. Ustedes lo han visto, díganle a sus pacientes, ustedes dicen, ya, le abren los labios, pónganlo bien, ya, ahora pase saliva. Si el paciente pone la lengua entre los dientes, esa es una mordida o una deglución atípica. Porque la punta de la lengua, lo normal, es que vaya detrás en la zona palatina anterior y el paciente pase la saliva. La lengua no tiene por qué tener que salir entre los dientes. Cuando la lengua se mete entre los dientes, se produce la mordida abierta anterior. Si no hagan esto, miren cómo es la deglución normal. Cuando yo les diga pase saliva, ¿qué es lo que va a pasar? La punta, lo normal, la punta de su lengua se coloca en el paladar que está detrás de los incisivos. Inmediatamente cuando la saliva va pasando, la punta de la lengua que se pega, se eleva en la zona posterior del torso y el hueso yoides se eleva. Pasen saliva. Vamos, tóquense, pasen saliva. Pero en una mordida típica, sientan, en una mordida típica de mordida abierta anterior, ¿qué pasa? La lengua pasa saliva, no se va a colocar en el paladar, se coloca ahí pegadito a la cara palatina de los incisivos. Y luego sigue todo su proceso. Y eso es lo que produce la mordida abierta. Por eso cuando hacen tratamientos de ortodoncia, el ortodoncista tiene mucho cuidado. Cuando es una mordida típica, no solamente es colocar brackets. Hay que hacerle todo un tratamiento de fisiología para lo que es deglución. Cuando se trata de cirugía anterior. Porque ¿qué pasa si yo alineo los dientes bonitos? La lengua va a seguir ahí. Va a pasar al séptimo mes, otra vez se vuelve a abrir. ¿Por qué se está abriendo? Se está abriendo porque no le enseñaste a la lengua a dividir bien, que la lengua tiene que ubicarse en otra posición.
Miren, los suprayoideos tienen dos funciones. Uno, cuando es punto fijo en la mandíbula, ¿y cuánto es punto fijo en la mandíbula? Cuando mis dientes están en oclusión, me elevan el yoides. Y cuando tienen punto fijo en el yoides, ¿qué es lo que hace? Me ayudan a bajar la mandíbula. El yoides no se mueve y yo bajo la mandíbula. Y mi suprayoideos ya la bajaron. Y no se mueve. Pero cuando yo voy a deglutir, mi mandíbula está sin oclusión. ¿Qué pasa? El yoides tiene doble función. Los suprayoideos. Repito, cuando es punto fijo en la mandíbula, eleva el yoides y por lo tanto mueve mi lengua. Cuando es punto fijo en la zona del yoides, baja la mandíbula y me ayuda a descender la mandíbula. No se olviden, por eso es importante que en los yoides, los músculos, en la deglución, en la masticación, en la fonación. Si no, no quiero descender la mandíbula para poder cargar. Ahí está. Pero existe otro grupo llamado los músculos infrayoideos. Sí, para entrar a los infrayoideos tenemos que entrar a ese triángulo llamado muscular. El triángulo muscular está formado a ambos lados por los llamados músculos infrayoideos. ¿Quién tenemos aquí? El primero de ellos, miren, aquí está el huesecito yoides, el que se va hacia atrás. Los dos más profundos. El primero tenemos aquí, los dos más superficiales. Tenemos al comoyoideo, fascículo superior, fascículo inferior. El fascículo inferior, ¿dónde se inserta? En el omóplato. Y el fascículo superior, en la cara inferior, no es el cuerpo del yoides. Pero tiene un tendón intermedio. Este tendón intermedio está cubierto por el esternocleido que viene aquí. Y por lo tanto, por eso se forma el fascículo superior y el fascículo inferior. Pero luego viene otro infrayoideo que viene acá por dentro. Ese se llama el esternocleidoideo, porque viene insertándose en el esternón una pequeña fracción de la clavícula y luego el yoides, el esternocleidoideo. Ahora, estos músculos infrayoideos, vamos acá, tenemos dos grupos. El fascículo, la porción superficial o grupo principal o superficial está dado por el esternocleidoideo y homoyoideo. Pero si yo lo miro por la parte lateral, voy a tener a dos profundos, el esternotiroideo y el tiroideo. Todos con yoideos. Menos el esternotiroideo. Si yo digo esternotiroideo, ¿a dónde va? Esternón al cartílago tiroides. Y si yo digo homoyoideo, ¿a dónde va? Del omóplato al hueso, yoides. Y si yo digo esternocleidoideo, ¿a dónde va? Esternón, clavículo del hueso, yoides. Y si yo digo tiroideo, ¿a dónde va? Del cartílago tiroides al hueso, yoides. Ahora, si son más explícitos, me dicen de la línea o pico del cartílago tiroides, a lo mejor el yoides. ¿No? Pero al menos ya saben que va del cartílago tiroides al hueso, yoides. Por eso empiezan los dedos. Feliz. ¿Cuál es la función de estos músculos infrayoideos? Importantes que pertenecen al triángulo muscular. Ojo, cuando tiene punto fijo en el hueso yoides, ¿qué hacen? Ayudan a la inspiración. Y cuando tienen punto fijo en la zona torácica, en la zona del esternón y clavícula, ¿qué es lo que me hacen? Bajan el hueso yoides. Si los suprayoideos me elevan el yoides, los infrayoideos me bajan el hueso yoides. ¿Para qué me lo van a bajar? Para la deglución. Para eso van a bajar el hueso yoides. Porque si bajan el yoides, bajan a la lengua. ¿Ya? Ahí está, miren qué bonito. Ahí está, sí. Ahora, vámonos a otro triángulo, el triángulo carotídeo. Vámonos al triángulo carotídeo. El triángulo carotídeo, ¿por quién está constituido? Por el borde anterior del esternocleidomastoideo, borde posterior acá, fascículo posterior del digástrico o vientre posterior del digástrico y fascículo superior del homoyoideo. Ahí me lo decía. El triángulo carotídeo. El triángulo carotídeo se caracteriza porque en él vamos a tener al famoso margen del cuello. ¿Quiénes forman el margen del cuello? La vena yugular interna, el nervio neumogástrico y la arteria carótida primitiva. Ellos me forman el van del cuello, es el paquete vasculo nervioso. Vámonos con la primera, ese es el componente principal. La vena yugular interna, ¿de dónde vino? Del golfo de la yugular. ¿Recuerdan el golfo glandular? Que lo buscaron acá posterior junto al noveno décimo enunciado. Que provenía
venosos. ¿Recuerdan? Longitudinal, transverso, descendente. Ya. Viene bajando entonces por detrás de los músculos acá. Vientre posterior del digástrico y esquiloideo y detrás del hipogloso. Cuando baja esta vena, se va a unir aquí con la vena subclavia y juntos me van a formar el tronco venoso brachiocefálico. Ahora, el nervio neumogástrico, ¿de dónde viene? Desde el agujero rectal posterior y viene descendiendo paralelo a la vena. Mientras que la arteria carótida primitiva nace en esta arteria llamada subclavia y sigue ascendiendo y luego a la altura de la cuarta vértebra cervical se me va a dividir en una arteria carótida externa y una carótida interna. Ahora, pero ambos pasos no son los mismos, tanto a la derecha como en la izquierda. Ambos son diferentes. Me va a dar otro contenido. ¿Y cuál es el contenido nervioso? Aparte del nervio neumogástrico, recuerden, tenemos al plexo cervical profundo. Recuerden, al plexo cervical profundo, que estaba formado por aquí, por el asa del hipogloso. ¿Ven el asa? El asa del hipogloso y el nervio frénico, que son los principales que voy a tener acá. Ya, que puedo ver, la vena. Miren a la vena. Miren acá. Este es el interior del cráneo. Esta es la cisterna del pie. Mira acá. Miren qué bonito. Miren el nervio de acá. El seno venoso transverso, seno venoso descendente, el golfo de la yugular y el nacimiento de la vena yugular. Acá está. Miren el seno venoso. Miren esa es la vena yugular interna. Miren hacia arriba. El golfo que se forma después de los senos venosos. O bien transparente, miren cómo va. Y miren cómo se une con la vena ciliar y forman el tronco venoso brachiocefálico, la vena yugular interna. ¿Ok? Entonces la vena yugular interna que yo veo, ojo, en el triángulo, me va a correr casi paralela a la vena yugular externa. Sí. Solo que la vena yugular interna tiene mayor volumen. La yugular externa puede ser muy fina, pero la yugular externa es la de mayor volumen. Por eso un corte a ese nivel profundo, a nivel cervical, automáticamente de 10 a 15 minutos la persona se mueve de San grado. Y llega a que estamos dos un par. Ojo, bueno. ¿Ok? Miren entonces resumen. La vena me va a recibir afluentes, por supuesto. La vena yugular me recibe afluentes de la zona facial, a través de la arteria facial, de la vena tiroidea superior, de la vena laringia, y juntos van a llegar a través de un tronco venoso llamado tirolingo faringo facial. Y todas me reciben y llegan a la vena yugular. Ahí está, miren qué bonito. Ahí está la vena. En que vean, miren ese tronco venoso, tirolingo faringo facial. Y aquí vienen dos todavía. Ahí está, de la arteria tiroidea, la arteria laringia, la vena tiroidea, la vena laringia y la vena facial que recoge su la vena mendoniana. Miren cómo llegan a la vena yugular interna. Y junto con esta vena yugular interna también me estará llegando un componente venoso del sector posterior y de la zona faríngea. Todas las venas faríngeas van a llegar a desaguar a esta vena. ¿Okay? ¿Okay? Y en las arterias, bueno, la arteria es otra historia. Miren acá. La arteria carótida primitiva, como ustedes recordarán, tiene dos orígenes. Una cosa es la arteria carótida primitiva derecha y otra es la izquierda. La carótida primitiva derecha nace del tronco arterial brachiocefálico, que lo vieron todos. Y la izquierda sale directamente del callado de la aorta. Por lo tanto, la que tiene mayor longitud es la del lado izquierdo. ¿Recuerdan el callado de la aorta? Te daba 3 ramas. Tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Las 3 ramas del callado. Pues bien, la que nace en el lado derecho me nace del tronco arterial brachiocefálico. Entonces, a este nivel, este tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en una carótida primitiva, ojo, derecha, y en una subclavia derecha. La arteria carótida primitiva derecha, cuando llega a la altura del cartílago tiroides o 4C, ¿qué es lo que hace? Se va a dividir en 2 arterias. Miren, que lo vean más grande. La que está pintadita de rojo es la que queda superficial.
llegue a la hija, le va a dar la arteria facial, le va a dar la arteria lingual, la arteria occipital, y cuando llega a la cabeza me va a dar los